Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Gorny Mills. El doctor es epidemiólogo, es salubrista, es un hombre de acción comunitaria, es un colaborador de consulta participativa y le damos bienvenida a su casa, doctor. Buenas tardes, Opperman. Buenas tardes a Consulta Participativa y a todo el público de Cine Carivisión, Canal 26, desde San Pedro de Macorís, un servidor, hijo de la Universidad Central del Este, para ustedes, con mucho honor, con mucho gusto, hablar contigo, Opperman. Un privilegio de vida. Gracias, doctor. El honor es de nosotros, realmente. Y vamos a arrancar de una vez, doctor. Doctor, a principios de este mes se reportaron brotes de enfermedades en cruceros, destacándose en un crucero un contagio por norovirus en el Caribe Príncipe, que hubieron más de 100 afectados, y un inusual brote de hantavirus en el M-Beach indio. Doctor, ¿qué son estos virus? ¿Qué son estos brotes? ¿Qué es, doctor, esto del norovirus? Excelente pregunta. Opperman, en estos momentos en la República Dominicana hay una confusión desde el punto de vista semántico, teórico, conceptual, de lo que es un norovirus y de lo que es un hantavirus. Con el norovirus estamos hablando de una gripe gástrica, la diarrea del viajero. El norovirus son los trastornos gastrointestinales que normalmente ocurren por la ingesta de ostras, ostiones, alimentos contaminados y que históricamente en el mundo, Hopperman, siempre ocurren entre 685 millones a 700 millones de casos de norovirus. La principal causa de trastorno gastrointestinal, de diarrea infecciosa entre nosotros es el norovirus. Entonces, cuando tú escuchas lo del norovirus, debes entender que es una enfermedad gástrica intestinal que normalmente ocurre en los cruceros fundamentalmente, porque los cruceros tienden a relajarse muchas veces las medidas. Una gran cantidad de personas de distintas nacionalidades y que en un momento determinado las medidas de prevención, control, higiene de los alimentos, aseo y saneamiento básico están completamente relajadas en un momento determinado. Norovirus tiene la característica de que después de un periodo de incubación de unas 12 a unas 16 horas, tú vas a tener, entre otras cosas, evacuaciones diarreicas, dolor estomacal, gastrointestinal, y que tiende a durar durante unos 3 días. Ahora, hay una característica del norovirus y por eso la cantidad de contagio. El individuo que se sana de norovirus, que en un momento determinado le dio, se convierte en un portador asintomático y que tiende a transmitir el norovirus durante los próximos 10 a 12 días, independientemente de que se haya estado en una mejor condición de salud. Hay diarrea, hay deshidratación, hay pérdida de líquido y eso es común. Eso es muy distinto a lo que hemos hablado, Hopperman, lo que hemos visto con el hantavirus, que es otro tipo de entidad que probablemente tú quieras que yo le diga. Pero los norovirus, probablemente los médicos que estaban atendiendo a las personas que tenían norovirus, en un momento determinado durante el año, también le dio norovirus. Doctor, pero ¿por qué la alarma? ¿Por qué la alarma si es un virus tan harto conocido, si las personas contagiadas y curadas se convierten en portadores por periodo hasta de 10 días? ¿Por qué la alarma?
Mira, nuestros países están sufriendo de un elemento que se llama el riesgo epidemiológico versus el riesgo emocional. Y cuando tú combinas el riesgo epidemiológico y lo atacas con un riesgo emocional, la pandemia del COVID-19 le dejó a América Latina y al mundo una memoria con relación a pensar en pandemias y epidemias, que cuando aparecen unos casos de enfermedad, esa memoria prende inmediatamente e inmediatamente tenemos las alarmas. Hay que decirle a la población que no todos los brotes se convierten en pandemia y que un elemento fundamental que favorece que un brote se convierta en pandemia es lo que nosotros los epidemiólogos en sociología vemos como el miedo. Y entre la brecha de el brote de un lado y la frontera de la pandemia está la pericia de la salud pública, está la pericia del epidemiólogo y está la pericia de periodistas como tú, que en este momento están tratando de clarificar a la población. Estamos viviendo en una época interconectada. Probablemente hace 5 siglos esto iba a pasar desapercibido. Las gentes creen, las personas creen que cuando hay una alerta epidemiológica, la alerta epidemiológica se convierte en alarma. Y entonces, muchas veces la desinformación, muchas veces creer que un brote es una epidemia, favorece la proliferación de información y creemos que estamos ante el umbral de una pandemia. Hoffman, los virus, y lo he estudiado, lo que menos le gusta a un virus es la alarma. Los virus lo que le encantan es el silencio. Y los virus le encantan el silencio, sobre todo, porque esa es la única forma que pueden pasar como asintomático y poder transmitirse lentamente y hacer los cambios, las mutaciones y poder cohabitar con el ser humano. Mientras tú estés escuchando formas explosivas de virus, en este momento no le teme tanto. Témele al virus silencioso, aquel que te disemina levemente y que no tiene la vigilancia epidemiológica precisa. Creo que con el norovirus hay numerosas formas distintas de cómo reducirlo. Siempre que hay norovirus va a haber una cadena de transmisión, porque recuerda que nuestras manos, nuestros dedos, el tipo de alimento que ingerimos, ostras, pescado, ostiones, verduras, que muchas veces hay transmisión fecal, favorece la diseminación del norovirus. Pero con pequeñas medidas de saneamiento básico y colocar las barreras primarias y secundarias que tenemos, como es cloración, como es lavado de las manos, como es restauración hídrica, evitar la deshidratación, tú te das cuenta que el norovirus es autolimitante. Después de 3 días, probablemente, después de la restitución líquida, el individuo tiende a recuperarse. ¿Qué pasa con el hantavirus? La historia de la humanidad, las historias se dicen, las historias se maquillan, las historias se colocan en una dimensión, pero hay algo que el epidemiólogo debe de tener siempre presente, Hopperman, y son los archivos. Los archivos no mienten. Los archivos están ahí. Los archivos están congelados única y exclusivamente para que en un momento determinado, personas como tú, personas como yo, que leen, que escuchan, que analizan, que pesan, que equilibran, que sopesan, ven los archivos y tratan las enfermedades de 3 puntos distintos. Desde el punto de vista de su dimensión, desde el punto de vista de su estructura
y desde el punto de vista de su territorio. ¿Qué ha pasado, Hopperman, con el hantavirus? Que nosotros no hemos querido estudiar la epidemiología dinámica del hantavirus. No hemos podido estudiar la cronoepidemiología del hantavirus y no hemos estudiado a fondo la ecoepidemiología del hantavirus en los últimos 98 años para saber qué es lo que está pasando en estos momentos. Doctor, ¿es Sí. el hantavirus una amenaza real de pandemia? Definitivamente, y un epidemiólogo hecho por Federica Monsulo en el año 1931-32, con esa característica, y que estudia el hantavirus y ha visto la transmisión del hantavirus desde la Manchuria, desde Manchuria hasta la Patagonia. Yo te puedo decir en este momento que la transmisión del hantavirus es extremadamente baja. Sobre todo la cepa andina que está provocando la problemática. Hay un axioma en epidemiología que se dice: cuando tú conoces el agente causal de una enfermedad, es más fácil tomar las medidas de prevención y control. Y tú, en el caso del hantavirus, lo importante es conocer el rastreo de los casos, rastreo de los contactos, y te va a dar cuenta que difícilmente se convierte en una pandemia. No hay razón de nosotros pensar en la República Dominicana que el hantavirus, porque no hay condición desde el punto de vista ecológico para que se convierta en una pandemia, y te voy a explicar por qué. El hantavirus lo que le gusta es el hábitat natural, el reservorio natural del hantavirus son los roedores. Pero no son todos los tipos de roedores, Hopperman. Y para que el hantavirus ataque al ser humano, afecte al ser humano, tiene que pasar de animal a animal, pero que el hombre se convierte en un huésped accidental. Y un huésped accidental significa que múltiples personas en un momento determinado haya sido afectado por ese agente causal que probablemente no existe en América Latina, que solamente en la selva andina, en la parte más profunda, existe la rata colilarga, la que provoca, sobre todo la cepa andina, la que provoca esto. Entonces, hay que ver desde el punto de vista ecoepidemiológico qué pasó para que el primer caso cero se produjera, qué pasó para que se produjera un caso coprimario, qué pasó para un caso secundario y sobre todo para que se produjeran 3 defunciones. No se puede hablar categóricamente de si es tal o cual es una pandemia, pero el hantavirus no es un virus respiratorio per se. No es un virus respiratorio per se. Es un virus zoonótico y que tiene que haber, sobre todo, una herida, una solución de continuidad en el 98% de los casos. Doctor, y que es altamente mortal el hantavirus. Altamente mortal, sobre todo la cepa andina. Y te voy a hacer una historia para esto. Cuando tú hablas de hantavirus, en este caso, la gente siempre piensa en el crucero. El epidemiólogo tiene que ir un poco más hacia atrás. El caso cero es un ornitólogo. Y ese ornitólogo de 70 años se encarga, entre otras cosas, de buscar especies raras en los lugares más lejanos. Y tú sabes de qué se enferma un ornitólogo en el transcurso de su vida: de gripe aviar, de hantavirus y de enfermedades propias de especies depredadoras, parasitarias
y competidoras que él busca, que él recoge y que él maneja, sobre todo en entornos donde el común del ser humano no va. Él se pasó más de 2 meses en esa zona buscando material, animales, plantas, y lo más probable que se puso en contacto con ese tipo de rata que normalmente habita en esa zona, y que en el año 2018 en esa misma zona se produjo el brote de hantavirus más mortal en Argentina, fruto de una fiesta, y que ha servido ese brote del 2018, de noviembre del 2018 en Argentina, como la matriz de lo que se debe hacer como protocolo cuando ocurren brotes de hantavirus. El problema es que nosotros olvidamos, y en materia de salud pública, el olvido se convierte en un error epidemiológico, y el olvido se convierte en otras cosas, en que el ser humano que está cerca, que piense en nosotros, y nosotros no vamos a luchar al archivo, probablemente se pierdan vidas por no conocer esa característica. Doctor, ¿Sí? usted dice que hantavirus es un virus zoonótico. Díganos, doctor, después de la pausa, ¿qué es la zoonosis? Doctor, le preguntaba antes de irnos a la pausa, zoonosis. Usted mencionó que el hantavirus es un virus zoonótico. ¿Qué es la zoonosis, doctor? Miren, zoonosis son enfermedades transmitidas en condiciones naturales entre los animales vertebrados. Se transmiten de animal a animal, y el hombre es un huésped accidental. Los que me están escuchando ahora mismo, ustedes saben por qué la alarma del hantavirus. Porque el ser humano se ha creído la película de que es antropocéntrico, y el ser humano pertenece al reino animal. Y el ser humano debe entender que cada vez que él hace unas medidas de desarrollo urbano, cada vez que él cambia el ecosistema, se pone en contacto con especies que necesariamente no quieren estar con él, pero el ser humano va allá, y al ponerse en contacto con ellos, ¿qué sucede cuando tú llenas un vaso de agua? Ocurre el derrame. Y una de las características de la zoonosis es eso. Entonces, de animal a animal, el hombre es un huésped accidental. ¿Cuántas enfermedades zoonóticas hay? Principales, más de 250. Cada año aparecen 5 nuevas enfermedades zoonóticas. Zoonosis se produce cuando tú tienes un acercamiento estrecho, directo y prolongado con cerdos, con perros, con gatos, con hurones. Y yo que he pasado 37 años de mi vida luchando con enfermedades zoonóticas. La brucelosis es una enfermedad zoonótica. Entonces, siempre tiene que haber un accidente. Siempre tiene que suceder. Ahora, en el caso del hantavirus, por aspiración de heces, por aspiración de fluido, por aspiración de secreciones, tú en ese caso ocurre la transmisión directa. Las ratas, la rabia es una antropozoonosis. Ratas, zoonosis. Al dominicano debe entender
que cuando hablamos de leptospirosis, que hemos tenido este año 74 casos, estamos hablando de una antropozoonosis. Y la zoonosis puede ser directa, puede ser indirecta y puede ser alimentaria. Cuando hablamos de infección gastrointestinal, salmonelosis, etcétera, esos son enfermedades zoonóticas. El 70 al 75% de las enfermedades que le da el hombre son zoonóticas. Y una zoonosis que llevó a un promedio de 50 millones de personas hacia el otro mundo hace 4 o 5 siglos, que provino de las ratas, que provino de las pulgas de las ratas. Y estoy hablando de la peste bubónica. Ha habido otra zoonosis. Ahora, ¿qué ha pasado? El cerco epidemiológico se ha estrechado. Lo que favorece la zoonosis es la movilidad humana, el contacto, la cercanía. El ser humano tiene que entender que él camina, vive y anda cerca de personas que están en contacto con animales. Y no solamente el animal contagia al hombre, sino que muchas veces el hombre contagia al animal, y es bueno que la gente lo sepa. Doctor, vamos a entrar ahí, doctor. Entonces, a esto es que llamamos zoonosis inversa. Zoonosis inversa. Y por Explíqueme. primera vez lo voy a decir, lo di en la universidad, lo iba a decir para Panamá, lo iba a decir para España. Hopperman, los casos de zoonosis inversa son mayores que los casos de zoonosis normales. ¿Cómo? La zoonosis inversa, lo que pasa es que los animales no tienen abogado, no pueden hablar. Pero los casos de zoonosis inversa en un momento determinado afectan exponencialmente más que los casos de zoonosis per se. Ejemplo, el COVID-19 es un caso de zoonosis inversa. Cuando un ser humano sufre de tuberculosis y tiene la afección, transmite las partículas. Esas partículas son aspiradas por los animales. Los animales toman el agente infeccioso. Ese agente infeccioso hace un proceso de mutación interna, pero esa mutación interna conlleva a una cohabitación de reversa hacia el humano y se produce lo que nosotros llamamos la durabilidad de infección. Eso es la zoonosis inversa. Los casos de salmonelosis, los casos de hidraditosis, los casos de influenza, los casos de coronavirus, la cantidad de cerdos muertos, la cantidad de aves muertas, la cantidad de tuberculosis bovina, son casos de zoonosis inversas donde el ser humano infectado afecta al animal. Ahora tenemos una costumbre, el ser humano besa a los animales. Y la boca del ser humano tiene más virus y bacterias que la del perro y que la del gato. ¿Cómo, pero ellos no doctor? tienen a nadie que lo defienda. Y tenemos que tratar ese problema porque tenemos que vivir en un equilibrio dinámico con las especies. Un problema de zoonosis inversa es el individuo que en este momento pueda tener una influenza, pueda tener COVID-19 y que tenga cerca un perro, que tenga cerca un gato. Ese perro y ese gato en un momento determinado se afectan de ese COVID-19. ¿Cómo se da un ser humano cuenta de que está padeciendo una zoonosis inversa? ¿Cuáles son las sintomatologías, doctor, de este tipo de enfermedad, de esta zoonosis? Mira, la zoonosis inversa tiene una característica, la periodicidad. Te puede dar hoy, ¿verdad? Tú mejoras, el animal la tiene y un año después tú vuelves con la misma sintomatología. Entonces, eso es un tipo de zoonosis inversa. Fiebre, tos,
expectoración, el animal se infectó, el animal no come, el animal mejora, pero los virus que traspasaron al animal y que tienen un medio ambiente y un ambiente dentro del animal propicio para favorecer la proliferación del virus, en un momento determinado vuelve ¿a dónde? Al ser humano de nuevo. Y ahí viene. Hay personas que te están hablando de un COVID prolongado. Me dio COVID este año y me volvió el COVID el año siguiente. Hay que pensar en eso. Hay razón para pensar en esto. Doctor. Hay un dato que quiero revelarte. Y es bueno que la gente se dé cuenta. Nosotros no tenemos la rata colilargo en la República Dominicana. Hopperman, hay 3 tipos de ratas que normalmente están en la República Dominicana, que están en Haití y que están en el Caribe. Y tienen 3 nombres. Rata ratus, que es la rata negra, que es la rata que está en los techos. Rata noverhicus, que es la rata gorda, que es la rata que la gente de Maimón, la gente de Santo Domingo dicen, la rata está parida o la rata está preñada, que es la rata de alcantarilla, excelente nadadora, mal trepadora, la rata que está en el jardín, que nunca va a entrar a la casa, sino que se queda en el jardín. Y el tercer tipo de rata, que es el mus musculari o pequeño ratón, en lo que nosotros decimos en los campos, el ratón rajiero. Pero esos 3 tipos de rata, el pueblo dominicano debe de entender, y por eso estoy aquí para hablar con ustedes, no dan hantavirus ni del tipo de el síndrome respiratorio por hantavirus, ni tampoco la fiebre hemorrágica con trastornos renales, como ocurre donde en Europa, en Asia y en África. Las enfermedades que durante los últimos 91 años, desde el año 1932, cuando en la guerra de la Manchuria, y eso son los datos históricos que los trabajadores de la salud deben de dar aquí en la República Dominicana, los primeros casos de hantavirus ocurrieron en el año 1932 con la guerra entre los japoneses y los rusos en la Manchuria, terreno de más de 800,000 kilómetros cuadrados, donde los soldados estuvieron afectados por esto. Y después, en el año 1952, Opperman, la guerra olvidada, la guerra de Corea, cuando 3,000 soldados norteamericanos que vivían en trincheras cerca del río Hantan, por eso se llama hantavirus, Hantan, vivieron en trincheras con ese tipo de ratas que estaban ahí, y de esos 3,000 soldados se enfermaron todos, murieron 259, y es en el año 1976 que un médico de Corea del Sur, en base a secuenciación genética, dice, esto es hantavirus. Hantavirus aparece también en la guerra que hubo en los Balcanes. Entonces, hay una asociación causal entre guerra y hantavirus. Hantavirus de este que está aquí, que está en Argentina, el gran brote aparece en el año 2018. Hantavirus aparece en Panamá en un momento determinado, pero doctor, en esta zona no ha habido hantavirus. Doctor, nuestras ratas, ¿cuáles son los virus más comunes que transmiten nuestras ratas? Excelente pregunta. ¿Cuáles son los virus más comunes que transmiten nuestras ratas? Número 1, la leptospirosis. Número 2, la helmintiasis intestinal. Número 3, triquinosis. Número 4, toxoplasmosis. Y número 5, las mordeduras por arañazo de ratas. Esas son las más comunes. Nuestro hantavirus es la leptospirosis.
que nuestras ratas orinan y en las aguas estancadas, aguas negras, nosotros nos ponemos en contacto con ellas. Nuestras ratas que salen, se está viendo muy oscuro, que puedo prender la luz si tú crees. ¿Se ve bien? Nuestras ratas salen en 3 periodos: 6 de la tarde, 12:30 de la noche y 5 de la mañana. Y tienen una característica en particular. Tienen que trabajar durante 19 horas, Hopperman. Solo duermen 6 horas y necesitan ir en la zona donde nosotros alimentamos. ¿Cuál es la zona que alimentamos? La despensa de la casa donde están los alimentos, la estufa de la casa, y al final van donde al baño, porque el baño tiene agua y la llave del agua es el TikTok, es el dembow que necesita una rata que tiene el sentido de la vista demasiado poco desarrollado, pero que tiene el sentido del tacto y los sensoriales para saber dónde hay agua. Por eso tú encuentras muchas heces, muchas orinas cerca del baño, el toilet, y cerca de donde tenemos los cepillos y los vasos para lavarnos e higienizarnos en la mañana. Doctor, yo estaba ansioso por poder conseguir que usted no considera esta consulta, porque usted es el único epidemiólogo que ha hablado y lo he escuchado, doctor, sobre un virus que nadie habla ni se manifiesta. Doctor, usted dice que hay un virus que ataca la convivencia social. Explíquemelo. Hay un virus que nos está atacando y es el virus, el riesgo emocional. Fruto de la pandemia, se ha quedado en la memoria inmunológica del ser humano nuestra que todas las enfermedades son pandémicas, que todas las enfermedades van a terminar en un brote epidémico, que todas las enfermedades nos van a atacar a todos. Y eso no es así. Tienen que ocurrir una serie de elementos fundamentales. ¿En qué consiste el virus emocional? Que nosotros hemos acostumbrado a oír, pero no nos acostumbramos a escuchar. Que hemos acostumbrado al rumor como fuente de información, pero no a la lectura. Hopperman, quien lee la lectura, el trabajo, es la aristocracia legítima del ser humano. Y eso lo aprendí en el siglo XIX. La aristocracia legítima del individuo es la lectura. Y nosotros somos lo que leemos. Los archivos están ahí. Los virus están ahí. Lo que necesitan los virus es el desconocimiento de nosotros. Y el desconocimiento de nosotros en una época de mucha desinformación está llevando a la raza humana a lo que es real, dejarlo fuera, y lo que es verdad, no darle la oportunidad. Y tú me has dado la oportunidad hoy. Doctor, se nos acabó el tiempo, nos están haciendo señas. Gracias por esta consulta, doctor, y por esas palabras sobre ese virus que ataca la convivencia social. Y ciertamente, doctor, hay desinformación. Ciertamente, doctor, no hay la debida orientación. Y ojalá que sus palabras, doctor, y ese mensaje, esta consulta, le llegue a muchas personas que son responsables de la tranquilidad de nosotros y de nuestra sociedad. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Goldie Mill, epidemiólogo salubrista, donde hemos quedado debidamente orientados sobre todo lo que tiene que ver con la somnosis inversa. También, amigos, lo de los norovirus y hantavirus.
Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.